Buenos días, tardes o noches, profesores, compañeros, amigos. Yo soy Omar Lau y en esta ocasión estoy grabando un nuevo video para la introducción a la programación en C++. Para el día de hoy estaremos viendo los temas de funciones y apuntadores o punteros. Sabemos que cuando necesitamos guardar algunos valores creamos variables. Esas variables van a estar asociadas a un valor que nos interesa. Mediante el nombre de esa variable podemos recuperar ese valor. Sin embargo, esas variables tienen que estar almacenadas en algún lugar de la memoria a los que pueda recurrir. Aun si el valor que nos interesa está en un archivo .txt o está guardado en una base de datos, tarde o temprano vamos a sacar esos valores de esos archivos o esa base de datos y la vamos a guardar en una variable. Esa variable tiene que estar en algún lugar de la memoria. Por ejemplo, voy a declarar una variable de tipo entero llamada var1, variable 1, con el valor 255. Si yo imprimo var1, punto y coma, lo que voy a obtener es 255. Var1 es igual a 255. Cuando hago referencia de var1 es 255. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver en dónde de toda la memoria se ubica var1? Pues coloco shift 6 antes del nombre de la variable. Si compilo y ejecuto, ese aspersand que coloco, este i, se llama aspersand, me va a permitir ver el lugar en la memoria, el espacio en memoria en donde está ubicado esa variable. Es decir, este espacio en memoria me permite saber en dónde está almacenado ese 255. Está almacenado en el espacio 0x6FFE1C. Esto nos sirve como base para entender cómo funcionan los punteros. ¿Qué es un puntero o apuntador? Como bien dice su nombre, un puntero o apuntador señala a una dirección en memoria de una variable a la que le voy a asociar. Como dato curioso, no recuerdo haberla visto en lenguajes como Java, Python, C Sharp, JavaScript. No recuerdo haberla visto en ninguna otra parte, por lo que no deberían tener ningún... Si no entienden esto o si se les resulta muy difícil en este lenguaje, no se preocupen, lo van a ver solo en C++ o en C, en cualquier caso, y ya. Tenemos que tener dos cosas muy presentes. La primera es que si yo quiero señalar a una variable con un puntero, el tipo de puntero tiene que ser correspondiente al tipo de la variable. Es decir, si estoy apuntando a una variable de tipo int, mi puntero tiene que ser de tipo int. Si estoy apuntando a una variable de tipo char, mi puntero tiene que ser de tipo char. Y así sucesivamente. No puede ser de tipos distintos. Por tanto, si quiero señalar a variable 1, entonces coloco el tipo. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, si yo hago esto, lo que estoy declarando es una variable de tipo int. ¿Cómo hago para distinguir una variable de un puntero? Esa es la segunda cosa más importante de tener en cuenta, es que colocando un asterisco antes del nombre del puntero, estoy diciéndole cree un puntero de tipo int. Así más o menos funciona. Ahora, toca enlazar este puntero a una variable. Si yo hago esto, puntero igual a variable, me da un error de compilación. Entonces, ¿cómo hago para señalar que mi puntero está enlazado con variable? Ah, bueno, para uno, por si acaso. Da un error de compilación, efectivamente. ¿Cómo hago entonces para señalar que mi puntero de tipo int tiene que señalar a una variable de tipo int? Colocando el aspersand. Cuando coloco el aspersand, ya ahora sí va a compilar. Si compilo y ejecuto, va a compilar. Y como aquí le estoy diciendo que me muestre todavía la dirección de memoria de la variable 1, pues no lo tengamos en cuenta. Compila y ejecuta bien. Ahora, ¿cómo hago para señalar el valor de variable 1 mediante puntero? Muchas personas podrían pensar que es simplemente colocando puntero, compilamos y ejecutamos, y no va a ser así. Lo que vamos a obtener va a ser el valor en memoria del puntero. Entonces, ¿cómo hago? Como lo declaramos. Primero coloco el asterisco y luego el puntero. Compilo y ejecuto, y ahora sí voy a obtener 255. El valor de la variable a la que está apuntando puntero es 255. Entonces, todo está en orden. Ahora, hay cosas que cambian en el caso de utilizarlo enlazarlo a un arreglo o a una matriz. Por ejemplo, vamos a declarar un arreglo, array, de 5 espacios con los valores 100, 200, 300, 400 y 500. Recordemos, nuestro puntero tiene que ser del mismo tipo a la variable o arreglo o matriz a la que va a apuntar. Asterisco puntero, punto y coma. Y aquí es donde comienzan a cambiar cosas. La primera cosa que cambia es que mi puntero
Recordemos que con una variable deberíamos poner el aspersan. ¿Qué pasa? Si compilo y ejecuto esto, va a dar un error. Entonces, ¿cómo logro ligar un puntero a un arreglo? No se asusten, la solución es muy sencilla y es quitando el aspersan. Si compilo y ejecuto, ya no va a haber ningún error. Ahora, la segunda cosa que cambia es la manera en la que se imprimen las cosas. Si yo quisiese obtener ese 300, mucha gente podría pensar que lo que tengo que hacer es esto. Puntero, espacio, 2, punto y coma. Y no es así, tampoco. Lo que va a obtener va a ser la dirección de memoria de ese 300. ¿Cómo hago entonces para imprimir entonces el 300 del array al que está ligado el puntero? Quitándole el aspersan. Compilo y ejecuto. Y ahora sí me muestra ese 300 que quería recuperar. Entonces ya tenemos diferencias. Hasta el momento todo es igual, o el puntero se declara igual, tiene que ser del mismo tipo de la variable o arreglo matriz a lo que voy a enlazarlo. Aquí ya cambia porque en el caso de ser una variable debo colocar un aspersan, en el caso de ser un arreglo o una matriz no debo colocar el aspersan. Y en el caso de querer imprimir un valor de una variable debo colocar el asterisco antes del nombre del puntero. Y en el caso de ser un arreglo o una matriz no debo colocar ese asterisco. Bueno, ya sabemos cómo declarar y enlazar un puntero tanto a una variable como a un arreglo. Muy bien, ahora les voy a explicar lo que es una función. Una función es, explicado de forma simple y resumida, un bloque de código que procesa información en base a lo que está dentro de sí. Un ejemplo de una función puede ser la función main, que es un bloque de código que va desde la línea 4 hasta la línea 6. Un dato curioso de la función main es que además de ser de tipo int y de devolver siempre el 0, no tiene parámetros, es decir, no tiene datos de entrada. Ahorita vamos a explicar estos dos últimas curiosidades. Es que la función main, tanto en Java como en C++, como en C, como en C Sharp, siempre va a haber una función main que va a dar el primer paso para la ejecución de un programa. Todo programa comienza a ejecutarse desde la función main. Es decir, sin función main un programa no se puede ejecutar correctamente. Yo clasifico las funciones en dos tipos. El primer tipo es las funciones vacías, funciones void, y el segundo tipo de funciones son las funciones con tipos convencionales, de tipo int, de tipo char, de tipo string, de tipo bool. Esas funciones, bueno, son funciones de tipos convencionales, así las clasifico yo. Voy a explicarles primero lo que es una función de tipo void, una función vacía. Void no es un tipo de variable, es un tipo de función. Vamos a llamarlo saludar y no va a tener parámetros. Ok, no, sí, pongámosle un parámetro de tipo string. ¿Qué estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo acá es, estaba comprobando, perdón, que se estuviese grabando. Lo que estoy haciendo acá es declarar que existe la función saludar. Aquí voy a mandar a llamar mi función saludar, pero ahorita no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es desarrollar qué es lo que tiene que hacer mi función saludar. Coloco su tipo, ya sabemos que es de tipo void. Bueno, aquí coloco su tipo. Coloco su nombre tal como lo escribí arriba. Y colocamos paréntesis. Aquí estos paréntesis están vacíos. Estos son los parámetros que va a recibir la función. Cuando hago referencia a parámetros son valores de entrada. Es decir, valores que vienen de afuera de la función y que la función va a poder utilizar. Va a poder utilizar a lo largo y ancho de toda su extensión. Desde que empieza hasta que termina. Eso, entonces aquí voy a recibir una variable de tipo string a la que voy a llamar nombre. Y voy a decir cout. Hola, uy no, se me fueron las comillas. Hola, espacio, nombre, uy, nombre, endline, pero antes voy a escribir aquí ok. Mi función saludar, lo que va a hacer, bueno, repito, es de tipo void, se llama saludar, recibe solo un parámetro de tipo string llamado nombre. Desde la línea 11 hasta, si por ejemplo, mi función se extendiese hasta la línea 25, va a poder utilizar este parámetro, va a poder utilizar nombre en las tantas líneas de código en el que se desarrolle mi función. Pero como solo utilizo una línea, entonces
pues solo va a ser capaz de utilizar este parámetro en una sola línea. Entonces, mi función se encarga única y exclusivamente de saludar al nombre que yo le pase por parámetro. ¿Cómo mando a llamar a esta función? Coloco su nombre, saludar, dentro de mi función main. Y aquí le tengo que pasar un parámetro. Ese parámetro, porque si yo lo mando aquí vacío, probablemente me dé un error de compilación, como es el caso. Aquí está indicando que necesita un parámetro, puesto que aquí está indicado y aquí también está indicado, pues necesita un parámetro. Mandarlo vacío aunque sea. Ahí lo estoy mandando vacío y efectivamente me está imprimiendo esto. Sin embargo, yo quiero que salude a una persona. Entonces voy a escribir un nombre Sofía. Sofía, hola Sofía. Ahí está recibiendo Sofía desde afuera de la función. Cuando la mando a llamar, está recibiendo el nombre, lo está captando y está imprimiendo hola Sofía. Si yo escribiese aquí Claudia, compilo y ejecuto, hola Claudia. Si yo imprimiese aquí Rosario, compilo y ejecuto, hola Rosario. Repito, lo que está haciendo es, aquí claro, mi función con su tipo, su nombre y los parámetros que vaya a utilizar. Pueden ser más de un parámetro, ahorita lo vamos a ver. Aquí estoy mandando llamar a esa función, pasándole un parámetro, el único parámetro que tiene, que es de tipo string. Y aquí está captando, bueno, aquí estoy desarrollando mi función. Le estoy indicando que efectivamente es de tipo void, que se llama saludar y que su parámetro de tipo string se va a llamar nombre. Y aquí estoy desarrollando lo que va a hacer. Muy bien, estos serían los tipo void. Ahora, de tipo convencional, podríamos, una función de tipo void podría ser, por ejemplo, dividir número. Int dividir. Voy a llamarlo simplemente dividir porque después lo vamos a modificar. Dividir va a ser de tipo int y va a recibir un parámetro de tipo int. Ok, aquí la voy a desarrollar. Recordemos de tipo int, el nombre tal como lo escribí arriba, dividir y su parámetro de tipo entero se va a llamar número. Vamos, simple, número 1. Muy bien, ¿qué va a hacer esta función? Esta función va a tener una variable llamada resultado. Va a empezar en 0. Luego, resultado va a ser igual a número 1 dividido entre 2, punto y coma. Y voy a retornar, aquí hay una diferencia con respecto a void. Voy a retornar resultado. De forma que, aquí voy a comentar esto, voy a poner a comentar esto, ahorita lo retomo. Aquí voy a retornar el resultado que se va a guardar en una variable llamada resultado, igual a 0 también. Y resultado va a guardar dividir. Y su parámetro va a ser, digamos, 8 entre 2. Un número par entre 2. De forma que si yo imprimo resultado endline, coma, pasa lo siguiente. Uy, ¿aquí qué pasó? Ah, es que lo escribí mal. Ok. Si yo compilo y ejecuto, me va a dar 4, porque 8, que es el parámetro que está entrando, dividido entre 2 es 4. Aquí inicia como 0, toma el 8, lo divide entre 2, entonces su valor pasa a ser de 0 a 4. Estoy devolviendo ese 4 que está guardado acá, lo estoy devolviendo aquí, en lugar de decir dividir 8 entre 2, lo que está haciendo ahora es transformarse en 4, está tomando ese valor y lo está imprimiendo. Aquí ya comienza a haber diferencias entre los tipos convencionales y los tipos vacíos. Es que los tipos vacíos no necesitan esta línea de código, no necesitan un return. Las funciones vacías se llaman así porque no devuelven un parámetro. Es, digamos, hagamos de cuenta que una función de tipo es un callejón que empieza en una calle, recibe personas que serían los parámetros de entrada o no, eso dependerá de la necesidad que tenga el usuario. Digamos que las personas son los parámetros de entrada, las personas cruzan ese callejón y salen al otro lado de la calle. Eso sería como una analogía de lo que es una función de un tipo convencional, mientras que una función vacía es como un callejón sin salida. Algo así funciona. Las funciones void más o menos van a utilizar como para mostrar
tablas, matrices, clasificaciones o procesos que no requieran devolver, un proceso de información que no tenga que ser devuelto. Por ejemplo, si yo en lugar, voy a hacer esto, voy a comentar esto y voy a decir return, y aquí voy a copiar esto, pero por si acaso voy a quitar esto. Compilo y ejecuto, me va a decir que existe un return en una función void, que no es necesaria, o sea, que una función void no puede tener un return. Vaya. Entonces, la diferencia de utilizar una función void a una función de cualquier tipo que no sea void es que los void no necesitan esta línea return. Aquí, si yo quitas esta línea, no habría ningún problema, no me marcaría ningún error. Pero en cualquier otro lenguaje como Java o C Sharp, sí les va a marcar un error de que una función de tipo requiere un return del tipo correspondiente. Muy bien, igual voy a volver a comentar esto. Aquí podemos hacer cambios, por ejemplo, si yo no quisiese, bueno, aquí directamente puedo quitar esto y puedo hacer un num1 dividido entre 2 e igual obtendría 4, aquí está, 4, exactamente lo mismo, en una sola línea, y si yo no quisiese guardar el resultado de esta función, pues simplemente puedo hacer esto, dividir. Voy a dividir 6 entre 2, que eso va a ser igual a 3, correcto. Lo mismo. Ahora, aquí podemos hacer aún más cambios. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay si se da el caso de que yo quiero imprimir 7 dividido entre 2? Eso sería 3.5. Si yo compilo y ejecuto, 3.5 no aparece, solo aparece 3. ¿Por qué? Porque es de tipo entero y eso es un número flat o double. Entonces, aquí lo que puedo hacer es decirle que voy a ponerle float. Float, que es tipo float. Si compilo y ejecuto, se me sigue volviendo 3. Ok, entonces el parámetro lo vamos a poner también de tipo float. Float. Y de este modo, ahora sí recibo 3.5 como resultado de esa función. Ahora vamos a hacer otra función más que voy a llamar char. Por ejemplo, voy a decir seleccionar letra. Por ejemplo, va a recibir dos parámetros, un parámetro de tipo string y un parámetro de tipo int. Entonces, si yo vengo y seleccionar letra, le voy a pasar el nombre Gabriel, por ejemplo, Gabriel con G mayúscula. Y el parámetro, para pasar varios parámetros se separan por coma. Gabriel, el primer parámetro de tipo string, y le voy a decir que seleccione 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Que seleccione la letra 5, que sería entonces el índice 4. De forma que si yo tomo, si yo agarro esto, copio y pego acá, quito el punto y coma y añado las llaves para poder desarrollarla, lo que voy a hacer es, ahorita lo meto dentro de un cout, lo que voy a hacer es return, el string llamado n de nombre y el int de índice, voy a decirle int. Vamos a retornar n en el espacio índice menos 1. ¿Por qué índice menos 1? Porque yo aquí estoy diciendo el número en el que... el número de letras. Esta sería la letra 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero si hablamos de índice, entonces esto sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si yo quiero la letra número 5, que sería 1, 2, 3, 4, 5, sería la I. Entonces tendría que poner que es el índice 4. Entonces, si yo llego y coloco cout y aquí coloco endline, ahí ya estaba el punto y coma, compilo y ejecuto, voy a obtener la I que yo quería. Si yo colocase aquí la letra número 1, voy a obtener la G mayúscula. Bueno, esto sería toda la explicación de funciones y de punteros o apuntadores.
Este, esto sería todo por hoy y espero que les haya ayudado. No olviden suscribirse y darle like si les fue de mucha ayuda. Nos vemos para una próxima. Hasta luego.